Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a todos aquí, los presentes y los que están también allá en Colombia, a este otro viaje del conocimiento del día de hoy, ¿ok? A nuestra clase COE Internacional Perú-Colombia. Quienes participan, la Universidad Autónoma del Perú y la Universidad de Guajira de Colombia. Estuvimos en la anterior oportunidad con una clase magistral de la doctora, ¿ok? Kendi Menco Guerra, quien nos estaba hablando, ¿ok? De la formulación de los estados financieros, ¿no? Y en la siguiente clase yo hablé de la auditoría de los estados financieros. Ella nos habló de las estrategias financieras, cómo evaluarlas para tomar las decisiones con la información que nos daban. Y el día de hoy cierro yo nuestro curso COIL Internacional con la auditoría de los procesos, explicando justamente que para, obviamente, llegar a la formulación de los estados financieros, pasamos por procesos, por los distintos procesos, proceso de compra, proceso contable, proceso de ventas. Entonces, esos distintos procesos llevan información y esa información se consolida en un resumen final llamado estados financieros. Tanto la formulación como la elaboración de los mismos nos conlleva entonces a una correcta toma de decisiones. Pues bien, el día de hoy vamos a ver, analizar, ¿no? ¿Cómo es esa toma de decisiones en esa elaboración de esos procesos? Vamos a tomar, he tomado caso de tres, obviamente a mis alumnos y a los alumnos de Colombia, ¿ok? Los tres modelos servirán para referencia para otros procesos interesantes. He tomado tres procesos el día de hoy, bastante interesantes, y dejaremos como tarea los otros para que también ellos puedan aplicar los conocimientos adquiridos, tanto con la doctora Kendi como con un servidor, el magíster auditor Richard Jesús Brown Jara, su conductor de este viaje del conocimiento el día de hoy. Pues bien, arranquemos. Pónganse sus cinturones de saber y empezar. Primeramente, entonces, tendríamos que ver qué es la auditoría de procesos y para qué es útil. ¿Para qué nos sirve? Y entonces empezamos con saber qué es la auditoría. Que decíamos que la auditoría es la revisión aleatoria, selectiva y muestral de un proceso, de una información. ¿Para qué? Para validarla, para ver si esa información es confiable para una toma de decisión. La auditoría también puede ser para una gestión, para ver si la gestión fue lo suficientemente adecuada y logró los objetivos que se trató al inicio. Por lo tanto, vamos a la auditoría a revisar esa información o esa gestión que estamos analizando. Ahora, se dice que es aleatoria, porque es, ¿no?, al azar, con intervalos, y muestral, porque de toda la población escogemos una muestra que tendrá obviamente ser respaldada y sustentada en los papeles de trabajo. Ahora bien, una auditoría de procesos es lo que nosotros llamamos una auditoría interna. Es la auditoría que acompaña el proceso, ¿no?, de la elaboración de la información, el proceso de distintas gestiones y operaciones que se realizan en las distintas áreas de la empresa que conllevan al final en una operación que se centralizará, ¿no?, en el resumen llamado estado financiero. Entonces, ¿para qué es útil? Me es útil porque me permite reconocer en ese momento los errores que pudieran haber y aplicar los correctivos necesarios, aplicar las correcciones que conlleven a esa desviación que se está haciendo, conlleva enderezarlo y encaminarlo al objetivo que se trata. Por eso es, ¿no?, que se dice que la auditoría de proceso o auditoría interna acompaña el proceso. Es distinto con la auditoría externa. ¿Por qué, profesor? Porque la auditoría externa se realiza al final. Cuando ya se terminó todo, ya se ejecutó todo, entonces viene el auditor externo y empieza a revisar si todo el proceso estuvo correcto, si los resultados fueron los alcanzados, si las metas fueron las que fueron planificadas y si se lograron esos objetivos. Por lo tanto, la auditoría externa es posterior. La auditoría interna o de procesos es la que acompaña el proceso para corregir los errores. Y entonces vamos a ver la relación, ¿no?, para ir encaminándonos nuevamente entre la contabilidad y la auditoría. Vemos acá dos figuras bastante interesantes, un albañil y un ingeniero. Y entonces, ¿no?, la contabilidad vendría a ser, ¿no?, la información que es construida en base a los principios de contabilidad, a las NIC, a las NIC, ¿ok? Eh, por un profesional llamado contador.
Entonces, quien construye la información contable en base a esos elementos es el contador. Y por lo tanto, podríamos decir que es el maestro constructor de la obra. Termina de construir, ¿no?, el edificio contable y entonces tendrá que venir otro supervisor a verificar si esos cimientos, ¿ok?, están adecuados, si esos cimientos resisten situaciones o contingencias fuertes, ¿no? Es como cuando uno construye una casa y hoy vimos, ¿ok?, nosotros en Perú tuvimos el día de ayer un fuerte susto, ¿no?, un temblor de grado 6.1 y que lógicamente han habido algunas casas que por no tener una buena construcción han colapsado, ¿no?, y están obviamente pues debilitadas. Igualmente, si la construcción de la información contable no estuviera correcta, fuertemente cimentada, ante cualquier situación o contingencia, ¿no?, que pudiera haber, pues va a colapsar. Y para evitar esa situación, ¿no?, es que está el ingeniero, en el caso de las viviendas, y el auditor, que vendría a ser como un ingeniero contable. El auditor es el supervisor que va a evaluar si esa construcción realizada por el contador es la correcta y si esa construcción que ha realizado el contador tiene los cimientos bien fuertes para aguantar cualquier contingencia o cualquier situación que se le presente. Y entonces vámonos a un proceso. ¿Cómo se inicia el proceso contable? Que me conlleva, ¿no?, a los estados financieros con derrame. Empieza con el documento fuente, ¿está? Empieza con el comprobante. Llega el comprobante. Lo primero que tiene que hacer el contador, ¿qué es? Verificar la validación de ese comprobante. ¿Ese comprobante es válido? Acuérdense, no estoy diciendo si es falso o no es falso. Estoy diciendo si es válido o no es válido. Es decir, de repente sí el comprobante es cierto, es legal, pero no cumple los requisitos formales que establece la norma para que este comprobante sea válido. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es la validez del comprobante. Y entonces para eso hago mi proceso de validación. Lo primero que tengo que ver es a ese comprobante que me ha sido generado. ¿Es dado por un contribuyente que tiene RUC? ¿Es dado por un contribuyente que está activo? ¿Es dado por un contribuyente que está habido? Y lo otro, acá en el Perú, para nuestros hermanos de Colombia, es dado por un contribuyente que no se encuentre en el SCO. Profesor, ¿y qué es el SCO? Ah, es la nueva atribución que se le da a aquellos contribuyentes que, bajo ciertos parámetros y ciertos lineamientos que nuestra administración tributaria, llamada en el Perú SUNAT, lo califica como sujetos sin capacidad operativa. Es decir, a un sujeto que realiza la operación, que realiza el servicio, pero que no cuenta con la capacidad para poderlo brindar. Y por lo tanto, cuando lo califican a ese contribuyente como sujeto sin capacidad operativa, lo que va a conllevar es que se le desconozca ese comprobante que emite, y al desconocérsele ese comprobante que emite, toda acción que derive de él, entiéndase, crédito fiscal para el IGB en el Perú, o entiéndase, deducción de gasto y costo para el impuesto a la renta, es rechazado y origina contingencias tributarias que lo veremos más adelante. Entonces, profesor, un ejemplo que siempre pongo, ¿no?, para que lo puedan entender nuestros hermanos de Colombia. Justamente en la segunda clase que tuvimos nosotros, a los hermanos de Colombia les presentamos lo fuerte que es la administración tributaria en nuestro país, Perú, y que lógicamente se hace cada vez mucho más fuerte con las últimas normas que están saliendo. Y entonces, ¿no?, les explicaba que, por ejemplo, en el Perú puede haber una ferretería que vende materiales de construcción. Entonces vende cemento, vende fierro, vende ladrillos. Y esa ferretería, yo voy a comprarle y de repente me dice, bueno, ¿y qué vas a construir? Bueno, voy a construir un almacén. Ah, perfecto. Yo te lo hago y te hago un descuento en los materiales. Entonces yo, por querer ahorrarme, acepto que la ferretería me lo haga. Profesor, pero ¿y cómo consigue la ferretería los? Ah, bueno, que ustedes habrán visto una ferretería en el Perú, supongo que en Colombia también, ¿no? Y obviamente en la ferretería se dice albañil y su teléfono, plomero y su teléfono, gasfitero y su teléfono.
Y entonces, ¿no? Tú pues, puedes contactar para los servicios que ellos están brindando. Entonces, tranquilamente, el de la ferretería dice, ah, necesito albañiles. Tengo acá mi catálogo, pum, vienen a trabajar conmigo. Necesito plomeros, electricistas, y se recursea el personal para brindar el servicio. Y entonces, con ese personal que se ha recurseado la ferretería, ejecuta la obra, realiza el almacén. Y entonces, al final, le otorga una factura, ¿no? Por 500.000. Caso real, porque justamente le tocó auditar. Y le otorga, pues, la factura por 500.000. Y la administración tributaria, ¿no? Lo objeta, lo rechaza ese gasto. Entonces, el contribuyente, ¿no? El que fue construido el almacén, podrá decir, pero si es real la factura, está la construcción, está la prueba, o sea, está la evidencia que se construyó, es real la factura. Claro, sí está bien, nadie te discute que el almacén está construido, nadie te discute que la operación es real, pero lo que se te discute es que esta ferretería no tenía la capacidad operativa para brindarte el servicio. ¿Y por qué? Ah, bueno, porque cuando fui a ver a fiscalizar a la ferretería, no tenía planilla. Y si no tenía planilla, ¿cómo me sustenta los trabajadores? ¿De dónde sacó trabajadores para hacerte la construcción? Ah, no, no, es que contrató, no, eventuales no, así no funciona. Ellos debió tener su planilla de los trabajadores. Como no lo tuvo, califique entonces para la administración tributaria como un sujeto sin capacidad operativa, es decir, no puede brindar el servicio que te ha dado. Como no puede brindar el servicio que te ha dado, esa factura o documento es rechazado. Como es rechazado, el crédito fiscal también y el gasto también. Por lo tanto, si se dan cuenta, lo primero que tengo que hacer en el proceso es revisar el documento fuente, la validación de ese comprobante con los requisitos que se establecen en el Perú en la normativa tributaria. Una vez que el comprobante es válido, voy a revisar entonces, ¿no?, el análisis. ¿Cómo lo voy a registrar? ¿En dónde lo registro? ¿En qué libro? ¿Ok? Va a ir el registro de esta operación que emana del comprobante que ha sido validado. ¿Con qué norma? ¿Con qué NIF? ¿Con qué NIF? ¿Ok? ¿Base a qué principios voy a hacer el registro de la operación? Una vez que ya hice el análisis, identifiqué el registro, identifiqué la norma que sustenta el registro de esa operación, procedo a hacer el registro. Y empiezo, ¿no?, reconociendo los libros principales y libros auxiliares. Acordémonos que los libros principales son aquellos libros, contablemente, que manejan todo tipo de información, mientras que los libros auxiliares son aquellos libros que manejan un determinado tipo, ¿no?, de operación. Por ejemplo, compras, solo me registrará compras. Ventas, solo me registrará ventas. Caja, solo me registrará el movimiento, la fluctuación, ¿no?, del efectivo. Por lo tanto, ¿no?, cada uno de estos registros, cuando solamente me hablan de una sola actividad o un solo tipo, estamos hablando de registros auxiliares. Por el contrario, cuando me habla o me registra de diferentes tipos de operaciones, compras, ventas, cobros, pagos, gastos, ingresos, etcétera, estamos hablando de los libros principales. Una vez que entonces que identifiqué, ¿ok?, empiezo a llenar el registro y empiezo con el libro diario. Empecé con el libro de inventarios y balances, que estoy recibiendo y aperturando la contabilidad, y empiezo con el libro diario a hacer el registro que estará debidamente, ¿no?, alimentado con los distintos libros auxiliares que van a centralizar toda esa información en el libro diario. Por lo tanto, ¿no?, yo tendré que ir revisando cada uno de los procesos de cada uno de los libros que al final centralicen la información. ¿Por qué, profesor? Porque si estuviera mal el proceso de compras, la información que va a proporcionar al libro diario va a estar incorrecta. Y como del libro diario se traslada al libro mayor
y del libro mayor al balance de comprobación de donde van a emanar los 4 estados financieros más sus notas, pues toda esa información final estará equivocada. Si por el contrario, también hubieran problemas en el registro de ventas, ¿no? En el proceso de las ventas, esa información que obviamente se centralizará en el libro diario, al ser obviamente mayorizada y centralizada después en el balance de comprobación que da nacimiento a los estados financieros, ¿ok? También será errónea. Y podré, en base a esa errónea determinación, tomar decisiones incorrectas porque la información no era la precisa, no era la adecuada. Entonces, una vez que yo he ido identificando el registro, he identificado los procesos, podré identificar entonces cuáles fueron esos errores. Igual, en el libro caja, podré obviamente analizar el movimiento de ese efectivo que se centralizará para determinar lógicamente si hay la disponibilidad o la liquidez que la empresa necesita para poder solventar sus gastos inmediatos o realizar inversión. Ahora bien, igual en la planilla de sueldos, el proceso de la planilla de sueldos es importante para ver si está bien registrado, porque si hay errores en el registro de la planilla de sueldos, origina contingencias, no solamente con la SUNAT, que ya hemos visto, ¿ok? Está cada vez más fuerte, sino también con otras superintendencias, su prima hermana, la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, contingencias que pueden llegar a multas de hasta 100 UITs. La UIT, ¿no? De 5.000, más de 5.000 soles, ¿ok? Puede llegar a multas hasta de $500,000, dependiendo de la gravedad y del número de trabajadores. Por lo tanto, me es importante entonces conocer el proceso, ¿no? De elaboración de la información que dará nacimiento a los estados financieros. Para una vez conocido el proceso, identificado el proceso, puede entonces poder evaluarlo. Y esa evaluación me permitirá entonces hacer las correcciones necesarias para tomar las decisiones precisas. Digamos entonces, acá hay otro esquema igualito, ¿no? Todos el constructor, que es el contador, ¿no? Va a centralizar la información en el libro diario, que lógicamente, al devenir en la hoja de trabajo, dará nacimiento a los estados financieros. Ahora bien, vamos a ver acá. Y entonces, ¿por qué es importante que yo revise los procesos y revise la información? Por los usuarios de la información. ¿Quiénes van a usar la información que va a dar la información contable? Y quiénes deben estar confiados que esta información sea validada, sea correcta, sea el check que le dé el auditor. Primeramente, el gobierno, los organismos públicos para determinar, ¿no?, la carga fiscal que la empresa debe pagar. Luego, los clientes para ver si la empresa que tiene la capacidad de poder responder a sus expectativas de sus solicitudes que están haciendo. Luego, los accionistas para ver si la empresa es rentable y van a poder tener los dividendos o las ganancias propias de su inversión. También los inversionistas para ver si pueden confiar e invertir en la empresa y obtener regalías. También los proveedores para ver si la empresa tendrá la capacidad de devolución, ¿ok?, de la mercadería o de los bienes que les ha sido entregado. También los prestamistas para ver si obviamente pueden recuperar el préstamo que ellos están generando. Bien, entonces todos ellos dependerán de la información que sea validada, que sea correcta. Pero para que lleguemos a esa información, se tiene que evaluar el proceso. Es decir, yo quiero titularme, como en el caso de ustedes, como contadores, pues ustedes pasan por un proceso. Pasan el primer ciclo, luego aprueban, pasan al segundo, y lo aprueban, pasan al tercero. Y en cada uno de esos ciclos hay exigencias, ¿no?, que tienen que cumplir para poder seguir avanzando. Y si logran terminar los 10 ciclos, pues lógicamente logran tener su título. Entonces, hay un proceso que se tiene que ir llevando y que ustedes tienen que ir monitoreando para poder cumplir con el objetivo final, que es su titulación. Igualito, de todo ese proceso, el objetivo final son los estados financieros. Y entonces, bueno, dijimos que, recapitulando, ¿qué era la auditoría? Era la revisión de la información para poder validarla y poder tomar decisiones correctas. Durante esa validación se validan los procesos, es decir, ¿no?, los procesos que alimentaron esa información para poder tomar decisiones. Si hubiera algún error o desviación en esos procesos,
aplicamos los correctivos necesarios para enderezarlos y, lógicamente, llegar a la meta deseada. Y entonces vamos a ver algunos de los procesos. He seleccionado 3 para poder ir viendo con ustedes. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Vamos a iniciar con el proceso de venta. Se dice que la venta es el departamento o el área más importante de la empresa. ¿Por qué, profesor? Porque le genera ingresos. Si no hay ventas, que es el fin supremo de toda organización, pues lógicamente no hay ingresos. Y si no hay ingresos, ¿con qué le pago a los empleados? ¿Con qué le pago al gerente? ¿De dónde salen las regalías para los accionistas? Entonces, las ventas es un área neurálgica e importante dentro de una empresa. Pero esa área comete una serie de errores que hoy día la vamos a analizar. Y vamos a ver cómo la podemos corregir. Errores típicos que lógicamente vamos a ir analizando con ustedes. Por ejemplo, falta de comprensión de las necesidades del cliente. Y obviamente yo no he hecho un estudio de mercado en donde obviamente he visto lo que el cliente está necesitando, pues puedo lanzar a la venta productos o empezar a vender productos que no tendrán la aceptación. Y al no tener la aceptación, no me van a comprar. Y al no poder vender, no generaré ingresos. Y de repente el producto estaba bien, el costo estaba bien, pero no estaba atendiendo, ¿no?, la necesidad del cliente en ese momento. Su necesidad era otra y yo le estaba ofreciendo una necesidad totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos entrando al invierno, me quiero vender helados y empiezo a hacer descuentos por los helados. Digo, bueno, si te está costando el Pisiduri 15 soles, cómpranos ahora y por el Día del Padre a 12 soles y fabrico y nadie me compra. Porque de repente, pues, hacía el frío y la gente no estaba. Entonces, ¿qué pasó? No atendí la necesidad del cliente. Y entonces se invirtió. Y esa inversión genera una pérdida para la empresa porque no se atendió eso. Precios y descuentos mal calculados. Muchas veces decido yo hacerle un descuento al cliente y a la hora de hacer el registro, ¿no?, o lo calculé mal. Multipliqué mal, error la fe de ratas que se dice, y lo calculé mal. Y entonces puede originar varias contingencias. Primeramente el descrédito, porque el cliente se va a sentir fastidiado. Porque mira, tú me dijiste una cosa, me dijiste blanco y al final salió rosado. No fue lo que tú me dijiste, me mentiste. Y al tener un cliente insatisfecho, pues lógicamente también el cliente se va. Y pierde entonces la fidelidad del cliente, que es el fin supremo de toda organización, de toda empresa. Deficiente seguimiento a los prospectos y clientes. Igualito. Ese cliente adquirió el servicio, pero no estoy haciéndole un seguimiento si obviamente, ¿ok?, estuvo satisfecho, estuvo insatisfecho, ¿qué le faltó? ¿Ok? Para que obviamente genere la fidelidad con la empresa. Documentación incompleta o errónea. No están, o sea, no otorgo los comprobantes, ¿ok? No otorgo el sustento de esa operación que se ha realizado. Y por lo tanto, ¿ok?, lo va a generar contingencias. ¿A quién? Al que me compró. Porque el que me compró no va a poder ser validado su comprobante, no va a poder utilizarlo como gasto, no va a poder utilizarlo como crédito. Ah, profesor, pero ese es su problema. No, cuidado, cuidado, ¿ok? Porque primeramente, si es cierto, le generará problemas tributarios a él, pero él también puede ir al INDECOPI, que es un organismo acá de supervisión acá en el Perú, y puede también demandarnos y traernos multas por ese perjuicio, ¿ok?, que le dimos. Se malogra la imagen de la empresa, tienes un perjuicio y aparte las demandas legales, civiles y penales por daños y perjuicios que origina la empresa. Por lo tanto, no debemos tomarlo a la ligera, ¿ok?, la documentación incompleta, al menos no en el Perú. Porque ya sabemos que hay una entidad muy fuerte llamada SUNAT que acá fiscaliza eso. Y con los cambios que se vienen en agosto, pues su poder va a ser muchísimo más fuerte de la SUNAT en el Perú, ¿ok? Pero es en materia de otro viaje del conocimiento. Falta de capacitación del equipo de ventas. De nada me sirve tener un buen producto y lógicamente las personas que van a promocionarlo, ¿ok?, no tienen la capacidad. De repente son personas que son tímidas y no ofrecen el producto. Y por lo tanto, entonces, te va quedando, y cada producto tiene un tiempo de
en el mercado. Y lógicamente al final, toda esa inversión que se generó para poder vender el producto, no se logró el objetivo. Y incumplimiento de políticas comerciales, lo mismo se ofrece algo y obviamente al no cumplirse, pues genera el descrédito, ¿no? Y la pérdida de imagen de la empresa. Vamos a analizar un error frecuente, el impacto y cómo lo va a detectar el auditor. Haremos este ejercicio en base al cual ustedes analizarán los otros departamentos jugados. Falta de comprensión de las necesidades del cliente, lo que hemos visto, ¿ok? Su impacto, pérdidas de oportunidades y baja satisfacción. ¿Cómo lo detecta el auditor? ¿Cómo haría yo el trabajo para detectarlo? Pues revisando los registros, ¿no? De interacciones con clientes, el libro de reclamos, ¿no? El cuaderno de reclamos, para ver si obviamente, ¿no? Ha habido y el seguimiento, ¿no? De las opiniones que el cliente vierte sobre el servicio brindado por la empresa. Precios y descuentos mal calculados, un error frecuente, la fe de rata, ¿ok? ¿Qué origina? Pérdida financiera, porque son ingresos que se deja de percibir, y desconfianza, pérdida de la imagen. El cliente ya no confía en tu empresa, porque lógicamente lo que tú le estabas diciendo no se hizo realidad. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a detectar yo? Analizando las cotizaciones y los contratos de venta. Y en base a ese análisis, determinaré obviamente si los descuentos fueron bien hechos o mal calculados. Deficiente seguimiento a los prospectos y clientes, hay una baja conversión de ventas porque no hay la fidelización. Y obviamente, ¿cómo lo puedo detectar? Evaluando los reportes de ventas y actividades comerciales. Otro, documentación incompleta o errónea, problemas legales o pérdida de confianza. Es decir, viene pues la contingencia, como te decía, con Indecopy, demanda por los daños y perjuicios que le va a causar ante la administración tributaria, porque le va a desconocer el crédito fiscal, ¿no? Y le va a desconocer, ¿no? El gasto. Y es que de repente allá nuestros hermanos de Colombia dicen, sí, pero ¿por qué tanto? Te explico. Cuando la SUNAT desconoce el crédito fiscal o desconoce el gasto, no es que simplemente vas a devolver el crédito fiscal, el 18%, o vas a pagar, ¿no? El 29.5% del tributo. Sí, pues me equivoqué, ya está bien, tengo que pagar. No, cuidado. El artículo 178 del libro cuarto del Código Tributario establece en el Perú que si tú te equivocas en ese cálculo, si tú te equivocas en ese proceso o en esa acción, tienes una multa. 50% de ese error. 50% del crédito fiscal mal calculado o mal utilizado y 50% de ese gasto no reconocido o tributo dejado de pagar. Es decir, el 50% del 18 y el 50% del 29.5. O sea, encima que vas a devolver, encima que vas a pagar de más como tributo, vas a pagar una multa, el 50% de ese tributo. Y por lo tanto, el perjuicio es fuerte. Y si imagínate tú que mi empresa le vendió varios meses, ¿ok? Varios meses, mi empresa le vendió varios meses a la empresa, pues imagínate cuántos errores va a ser, ¿no? Va a tener esa empresa. Cuidado, solo te he dicho el libro cuarto del Código Tributario, artículo 178. ¿Ok? Pero a mis alumnos en auditoría tributaria, no hemos visto el caso, analizándolos, el de la multa del millón. Cómo esos errores te pueden llegar a tener una multa del millón. Y como yo siempre les muestro, no lo dice el profesor Brown, ya está en la net, ¿no? Ya está en la red y lo vas a poder buscar. Y esa multa del millón es ¿por qué? Porque lógicamente, si estuvo mal el crédito fiscal, el registro estuvo mal. Si el registro está mal, la declaración que emana de ese registro está mal. Y si la declaración que emana del registro está mal, el tributo que tú pagas basado en esa declaración está mal. Por lo tanto, tendrás multa por el comprobante, multa por el registro, multa por la declaración y multa por el pago. Y dependiendo del importe, puede llegar a la multa del millón, que es lo que analizamos en su momento. Ahora bien, continuamos con el análisis. Los errores en el proceso de ventas pueden afectar directamente al estado financiero de una empresa, impactando áreas claves como ingresos, costos, rentabilidad
flujo de efectivo, ¿no? Y aquí te explico cada error desde el punto de vista de los estados financieros. Vimos desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista operativo, ahora lo veremos desde el punto de vista financiero y contable. Un error frecuente, decíamos, la falta de comprensión de la necesidad del cliente. ¿En qué estado financiero se va a afectar? En el estado de resultados, porque genera menos ingresos y, lógicamente, afecta la utilidad de la empresa. Su impacto, disminución de los ingresos por pérdida de clientes y oportunidades de venta. El otro, precios y descuentos mal calculados, ¿en dónde va a ser? Ah, profesor, en el estado de resultados y en el balance general. ¿Por qué, profesor? Porque reduce los márgenes de ganancia. Tus utilidades disminuyen. ¿Afecta? Estado de resultados. Y también el balance. Profesor, ¿pero por qué el balance? Porque va a haber una sobrevaloración de cuentas por cobrar. Es decir, tengo por cobrar 100.000, pero cuando hacen con la corrección por los descuentos que has calculado mal, dicen, ah, no, solamente era para cobrar 80.000. 20.000 estaban mal calculados. Está bien. Pero esos 20.000 se reflejaron en el estado de situación financiera. Esos 20.000 los tomé yo en cuenta como diciendo, tengo 20.000 para poder cobrar e ingresos que voy a tener, entonces voy a poder comprar una maquinaria y en base a esa maquinaria lo pago con los 20.000 que tengo por cobrar. Porque eso me dice el balance. Pero si después de aplicar la corrección, determino, ah, no, es que esos 20.000 no existían, fueron mal calculados. Me genera una pérdida, me genera una mala decisión. Y de repente compré la maquinaria basado en esos 20.000 que supuestamente iba a cobrar y al final no tengo para pagar y el banco obviamente pues me va a cobrar la penalidad. Y de repente me terminé dudando devolviendo la maquinaria o devolviendo el inmueble. ¿Y por qué fue? Por una mala información que estaba en el estado, en el balance general, porque había una sobrevaloración de cuentas por cobrar entre supuestos ingresos que iba a tener, porque hubo un error en los descuentos. Miren cómo algo tan simple conlleva problemas tan graves. Y es por eso que la auditoría de procesos te detecta esos problemas en el proceso para evitar que llegue a la conclusión final. Otro, deficiente seguimiento a los prospectos y clientes, ¿ok? Me va a repercutir en el estado de resultados porque obviamente ya no va a haber ingresos porque ya no tengo la fidelidad de los mismos por descontento o insatisfacción en los servicios que le he brindado. Baja conversión de ventas y afecta pues el crecimiento de los ingresos. Otro, documentación incompleta o errónea. Eso va a perjudicar. ¿A dónde se va a impactar, profesor Brown? Ah, en el balance general y en el estado de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque en el balance general, porque lógicamente esa documentación no tendrá sustento. Yo puedo decir, bueno, acá yo tengo por cobrar, pero ¿no? O por pagar, pero si no tienes el sustento, ¿cómo verificas que eso es real? Si no hay el sustento. Y por lo tanto la información en el estado de situación financiera o balance general no es, ¿no?, correcta. Y en el estado de flujo efectivo, ¿por qué? Si ahí no tengo la documentación para cobrar, ¿cómo sustento lo que voy a cobrar? ¿Cómo sustento el ingreso que va a haber? No puedo sustentarlo. Por lo tanto, me afecta el estado de flujo de efectivo. ¿Dónde está el impacto? En problemas en cuentas por cobrar y flujo de efectivo por errores en la facturación. Son tres modelos, tres esquemas que ustedes van a tener que escoger. ¿Okay? Este ejercicio lo hice con mis alumnos de auditoría de procesos y escogimos, he traído tres modelos distintos para que ustedes después escojan en los análisis que ustedes van a hacer. Entendimos esto es una forma, ¿ok? En el proceso de ventas. El impacto entonces, ¿no?, de estos errores, la falta de comprensión de las necesidades del cliente, ¿ok?, genera un impacto. Por ejemplo, pérdida de oportunidades, baja satisfacción, disminución de la lealtad del cliente porque obviamente al sentirse satisfecho se va. Busca a otra empresa que le brinde lo que le está buscando. Ejemplo, en el año 2013, ¿no?, BlackBerry lanzó el Z10, un modelo de celular, sin entender que el mercado ya estaba creyendo las pantallas táctiles. Es decir, BlackBerry era un celular con teclado, pero el mercado ya quería esto. Y entonces BlackBerry hizo su lanzamiento, ¿ok? Y ese error en ventas, lógicamente, porque costeó toda una inversión, le generó pérdidas millonarias.
porque BlackBerry no era una empresa a nivel local, era una empresa a nivel mundial. Pero esos errores, ¿ok? Esa falta de comprensión de las necesidades del cliente, lo originó, pues, ¿no? Una pérdida millonaria a BlackBerry. Mira cómo es, pero si hubiera sido detectado en su momento, hubiera impedido, ¿ok? Esa gravedad, ¿no? A esa compañía. Precios y descuentos mal calculados. Impacto, pérdidas financieras, reducción de márgenes de ganancias y desconfianza del cliente. Ejemplo, JCPenney eliminó los descuentos y promociones en el 2012, lo que confundió a sus clientes y redujo drásticamente las ventas. Tenía una política de darle a sus clientes en determinados días de la semana descuentos, pero él decidió quitarlos sin aviso. Y lógicamente eso al final originó que sus clientes no se sintieran, pues, se sintieran confundidos. ¿Por qué no hizo? ¿Regresará? ¿No regresará? Ya no teniendo una respuesta, pues lo abandonaron y sus ventas cayeron significativamente. Deficiente seguimiento a los prospectos y clientes. Ejemplo, impacto, baja conversión de ventas y pérdida de clientes potenciales. Un ejemplo, profesor, de eso. Yahoo, ¿ok? Perdió oportunidades de adquisición de empresas claves como Google y Facebook por falta de un seguimiento estratégico. Yahoo era una empresa, pues obviamente, de interfaces de comunicación, que lógicamente cuando salió Google y Facebook pensó que no iban a tener el crecimiento que todos conocemos. Y por falta de ese estudio de mercado, estudio estratégico, cuando tuvo la oportunidad de poderlas adquirir, no lo hizo. Y obviamente ya tenemos ahorita los monstruos que son Google, ¿no? Y en su momento lo fue Facebook. ¿Y por qué fue? Por un deficiente seguimiento a los prospectos y a sus clientes que en ese momento demandaban esos servicios. Incumplimiento de políticas comerciales, riesgos legales y financieros, sanciones y pérdidas de credibilidad. Ejemplo, Volkswagen enfrentó una crisis por la manipulación de emisiones afectando su imagen y ventas globales. Vamos a hacer un poquito más para ganar el tiempo. ¿Okay? Documentación incompleta y errónea. Origina, ya dijimos, los problemas legales, las demandas, los juicios, las contingencias. Ejemplo, Wells Fargo enfrentó escándalos por cuentas falsas debido a documentación fraudulenta, afectando su reputación. La documentación que ellos estaban presentando era documentación falsa y eso afectó lógicamente, ¿no?, su documentación. A ver, Rick, sales también para presentar al frente y seas conocido a nivel internacional. No te preocupes. Vamos a esperar un poquito más. Ahorita sale. Ahí viene una pregunta para ti. Ejemplo, BetBoost sufrió también, ¿no?, una caída de ventas cuando su equipo no estaba preparado para competir con Amazon en los servicios de asesoría. La falta de capacitación, decíamos, del personal origina que pierdas oportunidades de venta. Y esta empresa, BestBuy, que era la empresa que vendía, ¿ok?, subestimó a Amazon, sabemos el monstruo que es ahorita Amazon en la venta, subestimó a Amazon y no se preparó para enfrentarlo. Y lógicamente al final Amazon terminó arrasándolo y obviamente prácticamente casi desapareciendo a esta empresa. Dos son las empresas que en ese servicio conocemos, Amazon y Mercado Libre, ¿ok? Que están casi a ese nivel. Entonces, la falta de capacitación de tu equipo de ventas te origina, ¿no?, esas situaciones bastante difíciles. ¿Cómo lo detecta el auditor? ¿Ok? No registrar, bueno, falta que lo repetir ahí, no registrar las ventas exoneradas sin afectas correctamente. Su impacto financiero, ¿ok? Pues obviamente al no registrar las ventas inafectas, ¿no? Un impacto financiero es que si las ventas estaban inafectas y exoneradas, y yo no lo registré correctamente, le hice pagar tributo. Inafecto, entiéndase, inafecto exonerado son operaciones que no pagan impuestos. Y entonces si yo me confundo y lo pongo esa operación inafecta como si fuera una operación afecta, y cuando no debe pagar, pues paga, origina entonces, ¿ok?, una salida de dinero. Y esa salida de dinero innecesaria origina ¿qué? Obviamente una pérdida financiera. Y desde el punto de vista tributario, ¿no?, pago IGB indebidamente, ¿no?, y por lo tanto puedo tener una multa con SUNAT cuando obviamente lo detecte. Distorsión en decisiones, el contador cree que se paga más IGB del real, lo cual reduce la disponibilidad del efectivo para poder reinvertir. Es decir, esa plata que pagó de más pudo ser utilizada para una reinversión y generar pues mayor renta para la empresa. Miren,
de haberse detectado en su momento, disculpa, ¿por qué estás grabando con impuestos esta operación si está inafecta o está exonerada? Está saliendo dinero que no debía salir y ese dinero podría ser empleado por la empresa en una reinversión o en una inversión que le puede generar mayor rentabilidad. ¿Ok? Ahora bien, ejemplo, registrar 30.000 de exportaciones inafectas como ventas grabadas el 18% causando un débito fiscal incorrecto. ¿Qué estado financiero impactó? ¿Qué estado financiero impactaría? A ver, el estado de resultados, si afecta a las ventas, ¿sería correcto? Muy bien, el estado de resultados. ¿Qué otro estado afectaría? ¿Qué otro estado financiero afecta? A ver, ¿cómo le afectaría el estado de situación financiera? El estado de resultados obviamente sí, ¿no? Porque obviamente por los costos. El estado de situación financiera, ¿cómo le afectaría? ¿Al balance le afecta? Al balance general. ¿Sí o no? A ver, para que no sea un monólogo. ¿Sí o no? Hoy te empiezo a decir sus nombres para que sean conocidos internacionalmente e internacionalmente quedará grabado, si sabías o no. Y cuando pasen los años, quedará grabado eso en la inmortalidad. A ver, ¿afecta o no afecta al estado financiero? A ti te dejó la pregunta más difícil, no te preocupes, la pregunta de cierre para cerrar con broche de oro, no te preocupes. Te espera nomás. Vamos a ver, ¿ok? Este, ¿afecta? Sí afecta el estado de situación financiera. ¿Por qué, profesor? Porque me genera tributo por pagar, un tributo por pagar indebido, y me genera un pasivo indebido, un pasivo que no debía pagar. Porque obviamente, ¿no? Me genera la obligación de pago, ese tributo, pero si no debías pagar, pero me lo generó, ¿me distorsiona el balance general? ¿O está en situación financiera como comenzamos acá? Sí. Y entonces me dice, ah, mira, no, tengo para invertir. No, no podemos invertir porque debemos tributo por pagar. ¿Cuánto? Ah, debemos 18 por 3, 5.400 soles para pagar. Pero estuvo mal registrado. Por lo tanto, ese pasivo estuvo mal. Y también me afectará a ver el estado de flujo efectivo. Claro que me afecta, porque al momento que yo lo pagué, salió y disminuyó mi efectivo. Y entonces mira, este solo ejemplo, ¿ok? Ventas exoneradas, ¿no? Incorrectamente, ¿no? Me va a afectar el balance por el pasivo, resultados por las utilidades, por los ingresos, por los gastos, perdón, por los pagos. Me va a afectar el flujo de efectivo por la disponibilidad del efectivo. Me afecta tres estados financieros. Y por lo tanto, la información que me van a brindar esos tres estados financieros va a ser incorrecta. ¿Cierto? Va a ser incorrecta. Y al generarme esa información incorrecta, las decisiones que yo tome por esa información incorrecta, pues serán equivocadas. Algo tan simple, mira todo lo que conlleva, ¿no? Ese es el análisis que yo tengo que hacer, uno de los modelos de análisis que yo tengo que hacer. ¿Cómo lo detecta el auditor? Verificando la emisión correcta de los comprobantes. Voy a los comprobantes, verifico los totales, los montos, las cantidades, cruzo el detalle, ¿ok? De las exportaciones con los servicios subfederados, con el programa de libros electrónicos, las menciones en la declaración de IGB, para ver si debía o no debía pagar el impuesto que se le está atribuyendo. Otro, registro por venta sin sustento, facturación ficticia. ¿Ok? Es decir, ¿no? Sobre el impacto financiero, sobreestimo las ventas, porque es una facturación ficticia, he inventado los ingresos. ¿Por qué lo puedo hacer? Ah, bueno, para mejorar pues, mi imagen financiera. Quiero un préstamo del banco y entonces quiero que el banco me vea en azul. Entonces, aumento mis ventas con documentación sin sustento. Ahora bien, ¿cuál será el impacto tributario? Y, pues, ¿cuánto va a pagar? En un inicio, ¿no? Pagaría pues menos impuesto a la renta
luego un ajuste tributario posterior al descubrirse la operación ficticia, y esto me puede generar multas por la emisión de comprobantes falsos, que está penado por la ley penal tributaria en el Perú, la ley decreto legislativo 813. ¿No? El dar comprobantes falsos en nuestro país, el Perú, está sancionado con 5 a 8 años de cárcel. ¿Ok? 5 a 8 años de cárcel. Por eso siempre le puse a ustedes la noticia al inicio, ¿no? Contador, asistente y practicante presos. Profesor Brown, pero soy practicante, ¿no? Soy practicante, yo recién estoy empezando. Cuidado, cuidado, ¿no? Tú eres practicante en la profesión contable, pero el delito no se guía por el conocimiento que tú tengas o no de una profesión. El delito se guía por el dolo. ¿Qué es el dolo? Es la mala intención. Es el conocimiento que tú sabías que era incorrecto, que estaba mal, y aún así lo realizas. Yo robo, me salto, asesino, cosas indebidas, sabiendo que estás mal, y lo hago. Eso es el dolo. Hubo dolo, premeditación, alevosía y ventaja, como dicen, ¿no?, en los juzgados. Y obviamente hubo esa intención. Ah, entonces, ese practicante mayor de edad sabía que esa operación era indebida. Ese practicante mayor de edad sabía que ese registro que estaba realizando era incorrecto. Y aún así lo hizo. Por lo tanto, él es plausible de la sanción y por eso terminó preso. Entonces tenemos que tener cuidado. El hecho que seamos contadores, asistentes o practicantes no nos exime de la culpa o la responsabilidad. El desconocimiento de un acto no genera la impunidad. Cuidado, ¿no? Lo que genera es, ¿no?, la intención, el dolo o la mala intención, y por lo tanto está justificado esta sanción. Decreto legislativo 813, ¿ok? Ley penal tributaria. Y eso también lo estudiamos con nuestros alumnos en su momento y está también en la página web, ¿no? Tenemos acá entonces distorsión en las decisiones. Ok, también, lógicamente, porque se planifican inversiones o se reparten dividendos sobre utilidades que en realidad no existen. Lógico, como inventé los ingresos, se inventaron las ganancias. Y como se inventaron las ganancias, se inventaron los dividendos. Los socios van a decir, uy, voy a recibir más. ¡Qué bacán! Y a la hora de la hora, cuando sinceran, dicen, no, señor, acá obviamente no hay documentación, esta venta es ficticia, se hizo para mejorar la imagen crediticia ante el banco o por otro motivo, por lo tanto, usted no tiene ningún dividendo, ninguna utilidad. ¿Ok? Entonces, ¿no? Ejemplo, emitir facturas por 5.000 sin existir una venta real solo para inflar los ingresos. ¿Qué estado financiero impactaría? ¿Qué estado financiero impacta? Claro, el estado de resultados, porque obviamente la venta es ficticia y lógicamente los ingresos. ¿El balance lo afectará? ¿En dónde lo afecta el balance? ¿Ves? En cuentas por cobrar. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Muy bien. Te salvaste de la pregunta final. Ok, lógico. En las cuentas por cobrar, entonces la pregunta final será para ti. La cuenta por cobrar, entonces está obviamente inflada. Cuando se sincere, lógicamente, ¿no? Y tendrá en cuenta que habrá menos cuenta por cobrar. ¿Y afectará mis decisiones? Claro, porque yo contaba con esa plata para poder comprar un mueble, un bien, y a las finales no lo voy a poder hacer. ¿Ok? ¿Afectará a mi flujo efectivo? A ver, ¿sí o no? Si la respuesta es sí, ¿en dónde lo afecta? Y si la respuesta es no, ¿por qué? Claro, no se emite la factura, la cuenta por cobrar, no acuérdate que el efectivo es lo que ya ha ingresado, ¿no? Y por lo tanto está en pendiente de cobro, ¿no? Caso distinto era con el anterior, porque en el anterior tú pagaste y sí salió el efectivo, pagaste el tributo que no debiste pagar, sí salió el efectivo. En este caso está
por cobrar. Todavía no se ha hecho, como su nombre le diga, no se ha hecho efectivo, no se ha hecho real el ingreso del, ¿no? del dinero. Por lo tanto, afectaría sí o sí el estado de resultados y el estado de ganancias, perdón, y el estado de situación financiera conocido como balance general. O sea, ese análisis, miren, detalles tan pequeñitos como causan una distorsión. Y quien siempre está ahí atento al mínimo error está nuestra amiga la SUNAT. Nuestra amiga la SUNAT. Por como le digo a mis alumnos, ¿no? Cuanto más fuerte sea la SUNAT, más nos van a necesitar a los contadores. Porque necesitarán profesionales que tengan la capacidad de resolver las contingencias que te presenten ante SUNAT. Por lo tanto, nos conviene que siga creciendo para que obviamente nosotros podamos también, pero para eso nos exige que estemos en el nivel de preparación para poder lidiar con esas contingencias que la administración tributaria nos pueda traer. Bueno, ¿cómo lo detecta el auditor? Revisando los libros de ventas, cotejándolo con los comprobantes físicos, con la factura, las guías de revisión, confirmación con los clientes, damos cartas a los clientes que nos indique, señor, ¿es verdad que usted debe esto? ¿Es verdad que usted compró? ¿Es verdad que se le vendió y usted debe esta cantidad? Y él nos dirá, sí, no, ¿no? Entonces eso es importante. Cruce con la declaración del IGB, ¿no? Para ver si la SUNAT descubre la factura ficticia, ¿no? Y la pueda rechazar. La sobreestimación de costos de venta, incluir gastos operativos como costos, ¿no? Es decir, los gastos propios del giro de la operación y lo incluyo como costo. ¿Tendrá alguna consecuencia? Subestima la utilidad bruta, ¿no? Y la utilidad neta mostrando un resultado operativo más débil del real, porque obviamente le estoy incrementando los costos, entre comillas, y mi utilidad operativa pues va a ser menos. Desde el punto de vista tributario, me reduce la base imponible del impuesto a la renta, ¿no? Voy a pagar menos a la SUNAT, y eso es lo que menos le gusta a nuestra amiga SUNAT. En una fiscalización, pues obviamente hay una fuerte multa por parte de la SUNAT, ¿no? Al ver que tú le estás pagando menos tributos y verificar la SUNAT que sobreestimaste los costos de venta, poniéndolo los gastos como costos. ¿Ok? Distorsión en las decisiones, claro. El contador y la gerencia pueden posponer inversiones o expansiones pensando que la rentabilidad es baja. No, mira, no hemos ganado mucho este mes. No, pero es que eso no era costo, pues. Eso era gasto, eso es después. Pero pueden distorsionar la información. Y la otra, se retrasa en corregir procesos ineficientes porque le proporciona costo de ventas, un costo de ventas que no es claro. Ejemplo, incluye 20.000 de pago de mantenimiento de oficinas dentro del inventario inicial, ¿no? O dentro de las compras en lugar de llevarlos a gastos operativos. Es decir, 20.000 soles de mantenimiento de oficinas lo incluyo en el almacén. Al final, en mi almacén, en la cuenta de inventarios, va a aparecerme 20.000 soles de más. Y cualquiera que lo interprete, ¿cómo lo va a interpretar? ¿Cómo interpretarías es que haya 20.000 soles de más en el almacén? Se interpretaría como que tienes 20.000 soles en mercadería para vender. ¿Sí? Aumentaría mi activo. Yo, confiado en ese aumento del activo, puedo decir, tengo 20.000 soles para poder invertir, porque obviamente tengo para vender. Cuando en eso me hacen la corrección, no, señor, lo que pasa es que estos gastos de mantenimiento operativo lo pusimos como costo en el almacén. Te distorsionó todo. Te alteró todo. La pregunta del millón, ¿qué estado financiero impacta? ¿Tu nombre? ¿Santiago qué? Santiago Asín, desde Perú, para que todo el mundo te conozca y sepamos tu respuesta. ¿Serás famoso a la luz? ¿Qué estados financieros impacta Santiago Asín? ¿Cómo así afecta el estado de situación financiera, Santiago? Santiago nos dice por qué hace pasar, ¿decías? Distorsiona el inventario inicial de la empresa, ¿ok? Distorsiona su activo, ¿no? Obviamente, y por lo tanto estaría empezando mal la empresa. Muy bien, Santiago, muy buena respuesta. Es lo que Santiago, así de Perú, nos estuvo respondiendo. Muy bien, Santiago. ¿Cómo lo detecta el auditor? Con la revisión detallada de las facturas, ¿ok? De mantenimiento y cotejo con el rubro que se le imputa. Verificación de la conciliación de inventarios,
compara la cuenta de compras o inventarios con los registros de almacén y la factura de proveedores, etc. 5 errores. Esta es otra forma de análisis. ¿Ok? Ya vimos el primero, con todos sus superas ese. O puedes escoger este otro. 5 errores comunes en el área de contabilidad. Y obviamente quien está ahí como perro sabueso, nuestra amiga la SUNAT. Te equivocas acá en el Perú en contabilidad y viene obviamente el olfato de SUNAT para poder precisar de ese error. Vimos lo que le pasó al ganadero, ¿ok? El pobre caballero pensó que era una broma de SUNAT, o sea, la SUNAT, broma, es una bromita nomás, tienes multa, quería ver tu carita, ¿ok? ¿No? Y a la final les dimos todo lo que pasó, ¿no? 9 años para poder recuperar sus propiedades, y lógicamente, y ojo, que algo que no aparecía en el video, pero siempre se lo aclaro, pues sí, para el que está agudo, ahí te dice 9 años y ganó el juicio. Pero te dice ahí, la SUNAT apeló. Por lo tanto, no es que a los 9 años acabó, al haber una apelación, obviamente se genera más tiempo y otro plazo más, ¿no? Y obviamente es mucho más de esos 9 años. Por eso lo vimos en la clase anterior. Vamos a ver entonces cuáles son sus errores comunes en contabilidad y obviamente qué implicancias tienen. Estén atentos para que vean qué estado financiero afecta. 1. Conciliación bancaria incorrecta. ¿Ok? El impacto. Saldos de caja y bancos erróneos. Al haber saldo de caja en qué estado, pues me va a influir el flujo de efectivo, porque la conciliación bancaria es ingreso, ¿no? Movimiento de dinero, y el balance general, ¿por qué? Porque se distorsiona el activo disponible. Por lo tanto, afecta el estado de situación financiera. Ejemplo, no se registra una comisión bancaria que fue descontada, ¿no? Recomendación, realizar conciliaciones bancarias mensuales con la firma del responsable. Es una forma de análisis también más corta, más precisa, más directa. Mala clasificación contable. Su impacto. Los ratios financieros distorsionados. Obvio, ¿no? ¿Cómo es eso, profesor? Si supongamos, ¿no? Dentro de los estados de situación financiera, ¿no? Tenemos el activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente. Es decir, lo que va a ser liquidado dentro del año corriente y lo que es más allá de un año no corriente. Entonces, si yo clasifico mal, y en base a eso están los ratios financieros, que son indicadores financieros que me indican la situación real de la empresa en un determinado momento. Entonces, si yo pongo, digamos, un préstamo a largo plazo, que sería un pasivo no corriente, lo pongo como un pasivo corriente, ¿me distorsionará los ratios? ¿Me distorsiona el balance? ¿Me distorsionará el balance? Sí. ¿Y me distorsionará los ratios e indicadores? Claro. ¿Por qué? Porque yo pensé, pasivo corriente. Equivocadamente, tengo que pagarlo sí o sí. Y tengo que ver la forma de disponer dinero para pagarlo sí o sí. Y entonces, lógicamente, ¿ok? Me genera otras obligaciones que no estaba. Y si en eso me dice, no, mira, no era pasivo corriente, era pasivo no corriente. No es apresurado, no es en el año, es más allá de un año. Me cambió todo. ¿Ok? Entonces sí me distorsiona el estado de resultados, ¿ok? Porque me genera un pasivo inexistente para ese momento. El pasivo está, pero no es corriente y no es no corriente. Recomendación, revisiones mensuales del asiento contable por un contador senior, ¿no? Por una persona de mayor nivel que revise lo que está haciendo el contador. Otro, no ajustar por diferencia de cambio. Impacto, pérdidas cambiarias que no son reconocidas. ¿Qué afecta? El estado de resultados y el balance general. Ejemplo, somete la pérdida por tipo de cambio en obligaciones en Estados Unidos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me indica eso? Si obviamente estoy emitiendo una pérdida, pues me afecta el estado de resultados, porque me muestra una utilidad irreal. Y lógicamente también, ¿no? Esa pérdida cambiaria no reconocida me afecta también el estado de situación financiera, por cuanto va a haber un pasivo, ¿ok? Que no fue reconocido en su debido momento. Recomendación, automatizar los ajustes usando el tipo de cambio ¿no? de la Superintendencia de Bancas y Seguros, ¿no? Del mes, de la SBS del mes. Otro,
duplicidad de registro. ¿Ok? Es decir, inflas los ingresos y los gastos. Te equivocaste y registraste 2 veces una operación. Como en el caso del dedito que vimos del ganadero, ¿ok? Que metió 2 veces, ¿no? Su dedito bailarín. Y originó todo el problema. Estado financiero, el estado de resultados, estado financiero que afecta al estado de resultados, ¿no? Y el balance general, ¿ok? Porque puede generar un mayor ingreso o un mayor gasto que no era real, ¿no? Y afecta también, ¿no? Porque afecta tanto el activo como el pasivo en forma irreal, o sea, afecta a los dos estados financieros. Ejemplo, se ingresa una factura de venta 2 veces. Recomendación, auditoría cruzada entre registros contables y la facturación. Una doble facturación de venta ¿tendrá implicancia tributaria? Tributariamente, financieramente sí, porque estás pagando doblemente tributo. ¿Y tributariamente? A ver, ¿tributariamente tendrá? ¿Qué dice? ¿Tendrá repercusión tributaria? Si yo vendo más, si yo registro doble, ¿ok? Doble facturación de ventas, si fuera una doble facturación de compras, ¿tendrá implicancia tributaria? ¿Qué dicen? Claro que sí, porque si yo utilizo la doble facturación de compras, estoy utilizando 2 veces el crédito fiscal. Y al utilizar 2 veces el crédito fiscal, estoy dejando de pagar tributos a SUNAT. Y si la SUNAT me descubre, más voy a tratar de demostrarle que no lo hice adrede, que fue sin querer queriendo, como dice el chavo, ¿ok? Y lógicamente, ¿para qué? Para evitar, pues lógicamente, ¿no? Que lo catalogue como un delito. Acuérdense que en el derecho tributario, ¿no? La carga de la prueba está en nombre del contribuyente, porque el contribuyente es el que logra el beneficio, y por lo tanto la SUNAT no es que te tenga que mostrarte a ti, cuidado, que en el Perú no es que la SUNAT, acá no funciona tributariamente, uno es inocente, no, eso tributariamente acá en el Perú no es. La carga de la prueba está para el contribuyente. ¿Por qué? Porque el contribuyente es el que tiene el beneficio. Y por lo tanto el contribuyente tiene que demostrar que ese beneficio era correcto y que obviamente no estuvo distorsionado. Por eso la carga de la prueba en el derecho tributario en el Perú está para el contribuyente. Entonces tendría él que demostrar que obviamente ese error fue involuntario. No, yo me equivoqué por registro, digité 2 veces el delito y fallé. No quise hacerlo adrede para poder generar más gasto y pagarte menos impuestos adrede. Demuéstramelo. Demuéstramelo. Entonces queda la carga de la prueba en el contribuyente. Cuidado, es un error contable que puede tener bastantes consecuencias. La falta de respaldo documentario, obvio, ¿no? Su impacto, sanciones tributarias, es riesgo legal. Si yo registro sin documentos, ¿no? Acá en el Perú, en el Código Tributario, artículo 173 del 100 al 178, el libro cuarto del mismo, me indica una serie de obligaciones que yo tengo que tener. Y la primera que te dice que es que todo registro contable tiene que estar debidamente sustentado, es decir, con el documento. Sí, profesor, pero la NIC me dice, a nivel internacional, las normas internacionales controladas me dicen que yo debo registrarlo cuando conozco 2 fuentes. ¿Cuándo y cuánto? Cuando sé cuándo cumplido, cuando sé cuánto es, lo tengo que registrar. Claro, perfecto. Pero siempre y cuando agrégale, si estás en el Perú, que esté debidamente documentado. Como decía un amigo de otro país, sí, pero eso no dice la norma. Afuera. Pero una vez que cruces la frontera en el Perú, te sujetas a las normas que rigen en el Perú. Y en el Perú, el Código Tributario te establece que tiene que estar en sustento. No lo hagas, sí, profesor, porque en nuestro plan contable en el Perú tenemos inclusive operaciones sin factura. Y puedo registrarlo ahí. Hazlo. Hazlo. Cuando venga una fiscalización tributaria, lo primero que te va a observar la ciudad es el documento. No, libro cuarto del Código Tributario, artículo 173 al 178. Léelo y mira todas las multas que ese desconocimiento tuyo te ha traído. Y en ese momento, ¿qué le vamos a decir al cliente? ¿Qué le vamos a decir al empresario? ¿Qué le vamos a decir a la empresa o al accionista?
No es que me confundí, desconocí y el mal ya está hecho. Cuidado, ¿no? Debemos nosotros acá tener bastante cuidado con ese conocimiento, ¿no? La falta de respaldo documentario tiene que tener bastante cuidado porque obviamente, ¿no? Preferiría, si no tienes el documento, no lo registres porque esto genera una contingencia que después no sabrías cómo salir. Recomendación, contabilizar solo comprobantes válidos y que estén verificados, ¿no? Ejemplo, que la SUNAT rechaza deducción por un crédito fiscal por no tener la factura. Y hemos visto la implicancia, 50% de ese crédito fiscal mal utilizado. ¿Cómo le detecta el auditor? ¿Ok? Registra los sueldos. Se registran sueldos y otro error, ¿no? Registran sueldos y remuneraciones del personal administrativo como gastos de venta. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué distorsiones? ¿Cómo le detecta el auditor? Acá está la respuesta. Impacto financiero y tributario. Se modifica la estructura de costos. El tributario en el PDT 621 se crea una información falsa. ¿Ok? Distorsión en las decisiones. Cree que el área de ventas es más costos y por recortar personal de ventas en lugar de optimizar el área administrativa, ¿no? Se altera la evaluación de la eficiencia de cada departamento porque obviamente hubo un mal registro en la parte laboral y, ¿no? Clasifica, por ejemplo, 30.000 de salario de asistentes administrativos dentro de gastos de comercialización en lugar de gastos de administración. Y por lo tanto, va a decir, mira, el área de ventas está bastante inflado, vamos a reducir el área de ventas y de repente ese error origina pues que quites personal de ventas y obviamente tus ventas disminuyen. Un error contable origina una consecuencia financiera, ¿no? En la información del estado financiero. ¿Cómo lo detecta el auditor? ¿No? Revisando la restricción de cada cuenta, cotejando las facturas y recibos con horarios del personal, ¿no? Entrevistando con recursos humanos para entender la función de cada trabajador y confirmar la clasificación correcta que se le ha hecho a este trabajador. Otro, no calcular correctamente el costo, ¿ok? De las empresas, el costo de venta de las empresas comerciales, descuentos y rebajas, impacto, distorsión, ejemplo, como le dice el auditor, ¿no? Este es otro ejemplo, la segunda forma de análisis, ¿no? Impacto en las empresas financieras, subestima o sobreestimas el costo de ventas, originándote pues que tu precio de venta que sea competitivo en el mercado sea distorsionado. Y distorsionar tu precio de ventas, ¿ok? Tus ventas van a ser afectadas y tus ingresos van a sentirse afectados. Y eso obviamente perjudica al proceso, ¿no? Distorsión en las decisiones, el control determina mal el margen de utilidad y fija un precio de venta que es incorrecto y por lo tanto el precio de venta o la colocación en el mercado del mismo, ¿no? Trae distorsiones en las ventas o ingresos. Vamos a ganar tiempo. Esto es esto. Vamos a ir al otro, ¿okay? El otro forma de análisis. Ya para ir cerrando nuestro viaje de conocimiento del día de hoy, ¿ok? Vamos a ir viendo, ¿ok? 5 errores frecuentes en el área de marketing. ¿Cuáles serán esos errores? ¿Qué es el marketing? ¿Quién me dice qué es el marketing? ¿Qué es el marketing? A ver, vamos a hacer famosa. A ver, ¿qué es el marketing? ¿Qué es el marketing para ti? A ver, ¿un nombre? María Fernanda, buenas tardes. A nivel internacional te conocemos de Perú y Colombia. ¿Qué es el marketing, María Fernanda, para ti? ¿Qué es marketing? Para María Fernanda, el marketing le suena como una promoción de un producto para una empresa o un conocimiento. Muy bien. Vamos a hacer otro comentario más. ¿Tu nombre? Aireli. Muy buenas tardes, Aireli, desde Perú y Colombia. Aireli, ¿qué es el marketing para ti? Para Aireli es la forma de entender al cliente en la forma que lo desea y necesita. Y vamos a ver la tercera en discordia. ¿Ok? ¿Tu nombre? Yajaira. Yajaira, buenas tardes, desde Perú y Colombia. ¿Qué es el marketing para ti? ¿Ya? Para Yajaira es un conjunto de procedimientos que busca comunicar a los clientes los productos que una empresa realiza. Bastante cercano a los tres. ¿Ok? Pero marketing, ¿qué es? Marketing es crear la necesidad de un producto en el mercado.
Un ejemplo tenemos, por ejemplo, Red Bull, ¿ok? El famoso te da alas. Tú tienes un examen, tienes que hacer un examen y estás agotado de tanto estudiar y no te da. Entonces, ¿qué te dicen? Tómate tu Red Bull. Te tomas tu Red Bull y estás para resolver hasta 4 exámenes, ¿ok? Porque te dio alas, ¿no? Lo han vendido como que es un energizante que te energiza hasta el cerebro, las ideas y te permite, pues, explotar académicamente. Entonces creó la necesidad. ¿Estás cansado? Tu Red Bull. ¿No? ¿Tienes un examen? Tu Red Bull. Creó la necesidad del producto en el mercado. Ese es marketing. Pero vamos a ver ahora, ¿ok? ¿Cómo funciona? Un error frecuente, 5 errores. Esta es otra forma de análisis que ustedes escogerán, ¿no? Con las otras áreas que viene como tarea final, ¿ok? El área de compras, que no le he tocado. El área de producción, que no le he tocado, ¿no? Errores que pueden, ¿no? Y ves, tienes 3 modelos de análisis distintos. Este es el tercero. Error frecuente, impacto y detección por el auditor. Segmentación inadecuada del público objetivo. Su impacto, campañas ineficaces y bajo retorno de inversión. ¿Cómo lo detecta el auditor? Revisando las estrategias de segmentación y resultados de las campañas. Otro error, no medir el rendimiento de las campañas. He invertido y no sé cómo ha salido. ¿Ok? Desconozco el impacto, ¿no? Y desperdicio los insumos, desperdicio los recursos. Porque de repente utilizando un recurso que no era el adecuado, que no tenía impacto para poder ser aceptado por el público. ¿Cómo hago entonces? ¿Cómo lo detecto? Haciendo una auditoría de campaña. El antes y el después de la campaña de marketing. ¿Cómo estaba vendiendo antes de la campaña y cómo estoy vendiendo después de la campaña? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? ¿Se mantiene igual? Otro, contenido publicitario engañoso. Origina, por ejemplo, impacto, reclamos, daños en la reputación, sanciones legales, ¿no? Detección por revisión de mensajes y cumplimientos y normativos, ¿no? ¿Cómo lo detecto? Revisando los mensajes y que esté cumpliendo con las normas. Si yo hago un mensaje engañoso diciendo algo que va a ocurrir y no ocurre, pues lógicamente, ¿no? Va a originarme demandas. Hay, por ejemplo, en algunos, de repente algunos da, pero ¿no? Por oportunidad uno dice, bueno, voy a comprarme mi crema reductora. Estoy demasiado gordito, ¿ok? Y quiero reducir. Te ha salido ahí en la televisión que hay una crema reductora que tú te le echas y ¡pum! Quedas bastante flaquito, ¿ok? Entonces voy a comprarme dos y te lo compras. Y va una vez y no funciona. No, de repente falta refuerzos. Va 2 veces y no funciona. Y después te das cuenta que tú ya lo compraste y vas a reclamar y ¿qué te dicen ahí? ¿No? Ah, no hay devolución. No hay devolución. ¿Será pues porque necesitas más cremas o necesitas más refuerzos o te lo cambiamos por otro producto? Ahí entonces tenemos, ¿no? Un contenido de publicidad engañosa, ¿no? Y entonces, lógicamente, ¿qué origina? Reclamos, daño a la reputación. No, mire, esa empresa es mentira, falsea, te engaña. ¿Ok? Cuidado con eso. Y es bastante conocido esta situación, ¿no? Cuidado entonces con los mensajes engañosos. Falta de alineación con ventas, ¿ok? Si es un marketing, una campaña de marketing que no esté alineado con lo que ventas quiere, pues lógicamente van a caminar por distintos caminos y lógicamente pues pierdo oportunidades porque hay una descoordinación. Evaluación del flujo de, ¿no? ¿Cómo lo detecto? Evaluando los flujos de prospectos y las tasas de conversión. Otro, ausencia de planificación estratégica, acciones reactivas y falta de dirección. Y cómo lo detecto revisando los planes anuales, cronogramas y presupuestos ejecutados. Vamos a ver el detalle de los errores. La segmentación inadecuada del público objetivo es no realizar investigación de mercado para entender las necesidades del cliente. Y obviamente eso genera que utilice recursos indebidamente, generando pérdida a la empresa. No medir el rendimiento de las campañas es no analizar los datos de la campaña de marketing y no realizar ajustes en la estrategia de la campaña, originando que un retorno y perjudicando económicamente y financieramente a la empresa. ¿Ok? Desperdicio de recursos, tanto económicos como humanos, ¿no? Se siguen invirtiendo presupuestos en medios o formatos que no me generan resultados. Y a la larga eso se reflejará en los estados financieros. Contenido publicitario engañoso. No utilizar un lenguaje claro y conciso, no utilizar imágenes o videos de alta calidad. La gente al no entender el mensaje,
pues lo evita. O al poner videos que no son de alta calidad, pues origina que la gente no lo entienda, no lo ve, se aburra y cambie. Genera desconfianza en los clientes, quienes al sentirse engañados pueden realizar reclamos, exigir devoluciones o difundir pues también su mala experiencia públicamente. ¿No han visto ustedes cuando uno entra a una página de Facebook o quiere una página web, al final te vienen los comentarios, ¿no? De un restaurante muy bueno, muy malo, sí, lo recomiendo, no lo recomiendo, me fui, me hicieron esperar 50 minutos para que me atiendan, o me dijeron una cosa por otra, entonces eso va quedando. Tenemos que cuidar eso. ¿Tendrá repercusión económica? Claro. ¿Okay? Y la falta de alineación con ventas, pérdida de oportunidades de ventas, ineficiencias en la comunicación, se desperdician recursos, se pierden clientes potenciales y se ralentiza, ¿no?, el proceso de venta. ¿Y cuál será esto que hemos visto? Su impacto en los estados financieros. El primero, la segmentación inadecuada del público objetivo. ¿En dónde va a ver? En los estados resultados. Porque pierdes ventas, porque no llegas al cliente. Tus ingresos, ¿ok? Tus ventas han disminuido, impacta estado de resultados. No medir el rendimiento de las campañas también afecta el estado de resultados. ¿Por qué? Porque te genera gastos sin control, gastos innecesarios, gastos inadecuados y por lo tanto disminuye la rentabilidad y la utilidad de la empresa. Contenido publicitario engañoso afecta el estado de situación financiera porque va a haber posibles contingencias, posibles reclamos. Entonces tendré que separar una parte para poder atender esos reclamos porque la gente se sintió engañada y nos ha demandado. También tengo que ver la parte del cuidado de la imagen y la reputación de la empresa. Falta de alineación con ventas, el estado de flujo efectivos, ¿no? Porque obviamente pues los ingresos van a disminuir y al disminuir los ingresos pues, se van a reflejar en el estado de flujo efectivos porque hay una menor entrada de efectivo debido al desconocimiento entre ambas políticas. Ausencia de planificación estratégica, el estado de resultados. Porque hay un incremento en gastos operativos imprevistos y hay una reducción de ingresos por falta de dirección clara. Ejemplos de errores cometidos mundialmente en el área de marketing. ¿No? Si optas por esta tercera, también tienes que poner en los tres, hay ejemplos internacionales, mundiales, de errores de ellos. Tenemos, por ejemplo, uno. Acá, Sony. La compañía, ¿ok? Error de marketing. La compañía, ¿ok? En el año de 2005. La campaña, ¿no? En Holanda. Carteles con una mujer blanca controlando a una mujer negra para promocionar, ¿no?, la consola blanca. Querían promocionar la consola blanca, ¿no?, del marketing, del teclado, en vez de la consola negra. Y ponían, pues, ¿no?, esa publicidad. Obviamente fueron acusados de racismo, ¿ok? El retiro inmediato de la campaña y dañaron la imagen de la marca. Un error catastrófico. McDonald's, en el año 2017, anunció sobre un niño que perdió a su padre y buscaba conexión emocional con una hamburguesa. ¿Ok? Es decir, el niño estaba triste porque perdió a su padre y la pena se le iba a ir si comía una hamburguesa McDonald's. Obviamente, estaba explotando pues el dolor infantil. Y lógicamente, pues hubo quejas masivas, se retiró el anuncio e impactó negativamente en la imagen. Otro, Calvin Klein, en el año 1995. Una campaña de jeans con imágenes sexualizadas de menores de edad que se consideró inapropiada. Lógicamente vino el retiro inmediato, ¿ok? ¿No? El FBI intervino, ¿no? Y mira todo eso, y hubo un daño reputacional a la imagen Calvin Klein. Dove, el anuncio de una mujer negra se transforma en blanco tras usar el producto. ¿No? Un profesor, ahí les he traído el anuncio, ¿ok? Para que vean que es hecho también mi trabajo de investigación. Acusaciones de racismo, pérdidas de confianza en la marca, ¿no? Y retiro de contenido, obviamente. ¿No? Era pues, aparte que también entraba pues en el marketing, pues era publicidad engañosa, ¿no? Por más que uno sea de un color y te bañes, pues permaneces del mismo color, más blanco, quizá más limpio, pero obviamente no te hace esa transformación que te decía ahí. Burger King, en el año 2021, ¿no? En el Día Internacional de la Mujer, las mujeres pertenecen a la cocina, decía, un tuit. Las mujeres a la cocina, ¿no? Burger King, intentando promover programas de formación femenina, pero sin contexto suficiente, ¿no? Es decir, las mujeres a la cocina. ¿Qué originó? Reacciones negativas, acusaciones de sexismo y retiro, obviamente, del tuit que salió, ¿no?, ahí. Y ahí les tengo, vamos a ver, ¿okay?, la propaganda que les tenía a ustedes, para ver, ¿okay?, cómo era esa situación.
está viendo, ¿no? Ve. Bien, para culminar nuestro viaje de conocimiento, entonces vamos a ver cómo esa publicidad engañosa, ¿ok? Sí se empleaba. Vamos a ver al final. Y obviamente también, si optas por esta tercera forma de planificación estratégica, pues le pones también tus ejemplos encontrados, ¿no? Vamos a ver y después analizaremos, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Ok? ¿Qué dicen ustedes? Un detergente, ¿ok? Que blanquea, que hace que magia blanca, que Ariel, ¿no? El detergente, el delfín, ¿ok? Te blanquea, ¿ok? Y convierte a un moreno en un coreano o chino. ¿Será verdad? ¿Será creíble este comercial? Obvio, ¿no? Es una publicidad engañosa y lógicamente ya hemos visto que estas publicidades engañosas traen consecuencias fuertes para la empresa. Demanda, acusaciones de racismo, pérdida de la imagen, la credibilidad en la imagen, lo que conlleva lógicamente, pues, ¿no? A esos errores que nosotros debemos evitar. Un ejemplo más o menos para que puedan ustedes entender cómo una publicidad engañosa trae consecuencias, ¿no? Bastante honestas. Pues bien, vamos a dejar de compartir. Bien, hemos visto entonces tres, ¿no? Lo que es la auditoría de procesos, su importancia en su impacto en el estado financiero, en el proceso dentro de la empresa, ¿ok? Para que pueda llegar a sus objetivos. Y vimos tres esquemas distintos de análisis de auditoría de procesos, ¿no? Cada uno de ustedes se van a quedar ustedes a analizar y escoger el que ustedes consideren más apropiado. Van a hacernos, ¿ok? Ya coordinaré con la doctora Kendi allá en Colombia, ¿ok? Lo mismo, ¿no? Le pasaremos el material para el área de compras y el área de producción. Los errores, consecuencias, son tres esquemas distintos que tienen para ustedes para escoger. Pues bien, nuestro viaje del conocimiento ha llegado. Esta historia continuará hasta otro momento. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Nos vemos. Bien, todos. Doctor, muy contenta por todo lo que dijo. ¿Me escucha? Sí, doctora, buenas tardes, bienvenida. Qué gusto conocerla. Buenas tardes. Me ha hecho reír con esa imagen, ese video del moreno y sinceramente sí es una propaganda que nos da una publicidad que engañan a las personas, pues es imposible echarle una pastilla a una persona y transformarla y colocarla en otro color, a diferencia de que Michael Jackson tenía en su momento una enfermedad en su piel, tanto así que no se podía solear, no que él se haya cambiado la piel, sino que tenía una enfermedad. Entonces, eso es un ejemplo claro de que uno tiene que mirar muy bien qué es lo que le va a mostrar al público, qué es lo que el público desea, pero que sea real, que sea algo que yo tenga que haya la necesidad. Por eso es que cuando van a abrir un establecimiento comercial o van a abrir una empresa que es multinacional, siempre hacen estudios de mercado para ver en qué sector se pueden ubicar. Ya, ¿en qué sector pueden estar? Porque ahí vamos a ver cuáles son las necesidades que tiene esa comunidad como tal. Y para ver si el mercado, con esos productos que ellos van a ofertar, generan impacto como tal.
Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Además de esto, simples detalles en una auditoría son son tan esenciales decir que uno tiene que fijarse de que uno puede ser el experto o el que más sabe o es el gerente. Es que inclusive hasta el que hace el aseo en una empresa, hasta el que hace el aseo en una empresa también se lo llevan preso, porque es que está involucrado en todos los procesos y se da cuenta de cada paso que da cualquier funcionario de la empresa. Usted no sabe que el mensajero y el del aseo sabe qué situación tiene cada una de las personas que laboran en una entidad y no se exime de que él entrega la papelería, no se exime que esté entregando una droga, no se exime de que esté hundiendo mal la tecla de forma mecánica porque yo me sé el teclado numérico o yo veo con los ojos cerrados el teclado del computador y es facilito yo escribir porque yo me sé qué es lo que puede decir ahí y no, en vez de colocar un 5 coloco un 8, en vez de colocar un 8 coloco un 0. Y entonces los ceros a la derecha se fueron muy elevados. Entonces, hay que tener en cuenta de que todo genera responsabilidad y que en esta vida todo se puede afectar. Todo se puede afectar, desde lo más insignificante que usted pueda mostrar en un proceso, aunque no sepas del proceso como tal, tú estás buscando cómo aprender, cómo crecer, cómo fortalecerte en diferentes áreas, porque a veces ahora estamos en el tema contable, estamos hablando de contabilidad, estamos hablando de la parte financiera, cómo me puedo desenvolver en estos aspectos que son bastante importantes para mi vida diaria y para poder ofrecérselo a los clientes que yo tengo para darle una buena asesoría a esas empresas, a esos buffets que son diferentes buffets, puede ser de abogado, puede ser un buffet de publicidad, puede ser un buffet estratégico, financiero, de diferentes tributarios. Pueden ser diferentes buffets que nosotros como contadores le vamos a dar asesoría, pero uno tiene que ser cauteloso, honesto con uno mismo para poder explicar o brindar la información. Y antes de brindar una información, es más que necesario revisar, leer la norma. ¿Será que yo este asiento contable lo estoy haciendo bien? ¿O será que este asiento contable, el SUMA en su caso o el estatuto tributario que ustedes manejen y aquí en Colombia ha cambiado algo durante estos 6 meses o durante este año? ¿O estoy trabajando con información obsoleta y la información que estoy brindando está atrasada? Hay situaciones que a veces nos olvidamos de que la norma cambia constantemente. Hay situaciones de que de pronto una persona fue contador y entonces dejó de ejercer porque quedó embarazada la señora, porque se le presentaron diferentes situaciones al señor. Entonces pasaron 5 o 8 años y otra vez comenzó a retomar los procesos, pero no se actualizó. Siguió viviendo en el uga uga, o sea, en el área, en el tiempo arcaico como dicen en los años 1600. Entonces hay que actualizarnos todos los días y hay que ser muy cautelosos cuando vayamos a presentar una información o cuando vayamos a dar una asesoría. Les recomiendo algo, chicos, a toditos, que es importante. Cuando ustedes no sepan algo, sí, yo con mucho gusto te colaboro. Ahora mismo tengo una reunión. Pero en unos momentos yo te llamo y te colaboro con esa información. Dame unos minutos, porque a veces no la sabemos todas, ¿me entiendes? Y entonces, porque si das una respuesta así a la carrera, van a decir, y entonces, ¿para qué está estudiando? Ve, estás perdiendo el tiempo. Y eso que ya está que se gradúa. O ya lleva media carrera. O mira, ve que ya se graduó. No la sabemos toda. El mundo es cambiante. Acuérdense que el mundo da vuelta y va girando y va girando y va girando durante 365 días que tiene el año. Y así como va girando el planeta y cada vez es más rápido que se dan las estaciones, las diferentes estaciones en el año, aquí prácticamente nada más se presenta casi una sola estación porque siempre hace calor. Es rara la vez cuando llueve y cuando llueve quiere agarrarla de soda. Pero entonces así como va cambiando el año, día a día van cambiando los procesos, van cambiando las leyes. Entonces uno también tiene que ir adaptándose a esos cambios. Acuérdense que ahora todo es electrónico, ahora todo se puede ver desde una nube, ahora todo el mundo puede ver tu información.
No hay cómo esconderla, porque de alguna manera tienes que mostrar los resultados que estás dando, ya sean a las autoridades con entidades públicas, ya sean entidades privadas para que te presten un dinero, ya sea a unos acreedores para que te hagan el favor y te colaboren con algo que necesites tú en tu empresa o a nivel personal, o ya sea cualquier tercera persona o los clientes o los proveedores. Todos necesitan saber la situación económica para ver qué nivel de endeudamiento tenemos nosotros. Entonces, es importante en la parte de auditoría de que estemos muy pendientes a cada proceso que vamos a dar, a cada detalle que vamos a presentar, ya, para no cometer esos errores y que el día de mañana no digan, no, yo me equivoqué en contratar a esta persona. En realidad digan, es la mejor opción. Definitivamente te voy a seguir recomendando. Muchas gracias a todos. Ahorita me voy a colocar también de acuerdo con el docente, con el doctor. Richard, para que le mandemos una información lo más pronto posible, si puede hacer hoy mismo, y ustedes puedan responderla y la puedan subir al link que le vamos a entregar. Un aplauso para la doctora jóvenes, para la doctora Kendi Menco Guerra de la Universidad de La Guajira, para la doctora Kendi Menco Merga de la Universidad de La Guajira de Colombia. Bien, doctora, sí, es cierto. Gracias por sus apreciaciones. Justamente, y obviamente cerramos nuestro ciclo del día de hoy, ¿no? Con las conferencias las clases que nos dictó magistralmente la doctora, ¿ok? Sobre la formulación de estados financieros y las estrategias financieras. Por mi parte, lo que fue auditoría financiera y auditoría de procesos, todo englobado en que la información contable, ¿ok? Es en base a procesos, y si estamos mal en los procesos, el resultado final, que son los estados financieros, podrían estar equivocados, y al estar equivocados, obviamente distorsiona las decisiones que podemos tener en bien de la empresa. Por lo tanto, debemos cuidar desde el origen, ¿ok? Los procesos para poder llegar a buen término. Eso fue lo que quisimos mostrar tanto a la doctora Kendi como un servidor, magíster doctor Richard Brown, ¿ok? A todos ustedes. Chicos, nos estamos viendo hasta otro momento. Bendiciones para todos. Allá en Colombia igual. Cuídense. Bendiciones, profe. Estamos escribiendo el interno en el Ok, WhatsApp, ¿vale? ok. Cuídense, chicos. Un aplauso para todos. Gracias. No se olviden de inscribir, por favor, la asistencia, registrarse en la asistencia y registrarse también en la encuesta de satisfacción, tanto en Perú como en Colombia. Gracias. La asistencia, chicos, no se olviden la asistencia y la encuesta de satisfacción, tanto en Perú como en Colombia.